El llanto de la pequeña Isabella, de apenas 3 años, resonaba por los lujosos pasillos de la mansión en Marbella, pero nadie parecía escucharlo bien. El diminuto cuerpo de la niña temblaba, y sus ojitos castaños, antes vivos y curiosos, ahora parecían vacíos, como si el mundo hubiera perdido el color. El reloj en la pared marcaba las 3:42, y el calor del sol español atravesaba los enormes ventanales de vidrio, iluminando el mármol blanco del salón, pero el brillo de la riqueza no lograba calentar la vida de la niña. Clara, la nueva empleada de limpieza, empujaba discretamente el carrito por los pasillos. Acababa de llegar y aún se estaba acostumbrando al lujo opresivo de la mansión Mendoza. Pero algo en ese llanto infantil hizo que su corazón se acelerara. No era solo el llanto común de un niño cansado, había un sonido de dolor, de desesperación, algo que no podía ser ignorado. Cuando se acercó al cuarto, Clara percibió un olor extraño, metálico y dulce, proveniente del biberón que Valentina, la prometida de Álvaro Mendoza, colocaba cuidadosamente en la boca de Isabella. La sonrisa de Valentina estaba perfectamente ensayada, pero algo en sus fríos y calculadores ojos hizo que Clara retrocediera, un instinto de peligro recorriendo su espina dorsal. Sabía que la niña estaba en riesgo, incluso sin entender aún exactamente qué estaba sucediendo. Álvaro Mendoza, un empresario poderoso, dueño de una fortuna construida con inmuebles e inversiones internacionales, estaba en una reunión fuera de la ciudad. Confiaba ciegamente en Valentina, creyendo que su hija estaba segura bajo sus cuidados. Poco sabía él que cada gesto de la prometida ocultaba una amenaza silenciosa y que la propia mansión, con todo su lujo, era escenario de un peligro invisible. Clara observó, escondida detrás de la puerta, como Isabella tragaba el biberón. Algo parecía estar mal, la niña se atragantaba, sus dedos estaban pálidos y el llanto no disminuía. El instinto de Clara habló más fuerte. Si no hago algo, esta niña podría no sobrevivir, pensó. Y en ese instante, la empleada se dio cuenta de que su papel allí no sería solo limpiar la casa, sería salvar la vida de Isabella, aunque nadie le creyera. El reloj seguía haciendo tic-tac, indiferente a la urgencia de la situación. El peligro se cernía sobre la niña, disfrazado por la rutina perfecta de la mansión. Y Clara, con el corazón acelerado y las manos temblorosas, sabía que esa tarde sería solo el comienzo de una batalla silenciosa, llena de manipulación, mentiras y secretos oscuros que nadie se atrevía a revelar. Un repentino crujido de madera en la sala contigua llamó su atención. Valentina estaba regresando, tal vez sospechando algo. La tensión creció en el aire como electricidad estática. Clara sintió que solo tenía unos segundos para decidir qué hacer. Cada segundo contaba. La vida de Isabella dependía de su atención, coraje y rapidez. Y en ese momento, Clara hizo una promesa silenciosa, descubriría la verdad y salvaría a la niña, costara lo que costara. En los días siguientes, Clara observaba cada detalle con una atención casi obsesiva. Isabella continuaba perdiendo peso, cada vez más frágil, como si una sombra silenciosa consumiera su energía. El olor metálico, dulce y enigmático del biberón no se borraba de la mente de Clara. Empezó a notar pequeños patrones. Cada vez que Valentina preparaba el biberón, Isabella se atragantaba levemente, se ponía pálida, pero nadie más parecía percatarse. La pequeña, de apenas 3 años, ahora evitaba comer y jugar como antes. Clara comenzó a observar la rutina de la casa meticulosamente, registrando mentalmente cada detalle, horarios de alimentación, pequeños cambios en los platos, gestos de la prometida y reacciones de la niña. Había algo frío y calculador en cada acción de Valentina. La sonrisa perfecta de la prometida de Álvaro ocultaba intenciones que Clara aún no lograba descifrar por completo. Una tarde, mientras limpiaba la sala de juegos, Clara encontró un pequeño cuaderno de Isabella. Entre dibujos de casas coloridas y muñecas, había frases escritas con dificultad por la niña. Duele, pero la tía Valentina dice que es para que me vea bonita. El corazón de Clara se heló. Era evidente que la niña sufría no solo físicamente, sino también emocionalmente. Lo que debería ser cuidado y amor se había transformado en miedo y manipulación. Clara comenzó a prestar atención a los detalles que nadie más veía. Notó que Valentina hablaba por teléfono con frecuencia, pero siempre en tonos bajos y con cuidado de que nadie escuchara. Algunos productos químicos costosos, normalmente encontrados solo en laboratorios o clínicas, eran discretamente guardados por la prometida. Cada descubrimiento aumentaba la sensación de peligro. Clara sabía que Isabella no podía defenderse y que ella misma debía actuar con extrema cautela. Una mañana, Clara fue testigo de algo que la hizo estremecer. Valentina inclinaba el biberón sobre la boca de Isabella, mezclando cuidadosamente el líquido con precisión quirúrgica. La niña se atragantaba, tosía, y la mirada de Valentina reflejaba una satisfacción contenida, como si cada tosiera fuera una prueba de control.
Clara sintió una ola de pánico mezclada con rabia. La prometida de Álvaro estaba poniendo en riesgo la vida de Isabella, y nadie en la mansión lo sospechaba. Clara comprendió que necesitaba documentar cada detalle, cada movimiento sospechoso, pero también que debía actuar con extrema discreción. Valentina era astuta, observadora, y cualquier error podría poner a Clara o a Isabella en peligro inmediato. El miedo se mezclaba con la determinación. Cuanto más descubrían, más Clara entendía que estaba lidiando con alguien acostumbrado a manipular, mentir y ocultar secretos. La tensión dentro de la mansión aumentaba día tras día. Clara empezaba a darse cuenta de que Valentina no era solo una prometida manipuladora, era una amenaza activa para la vida de Isabella. Y mientras Isabella jugaba con sus muñecas, frágil y silenciosa, Clara sabía que no podía esperar ayuda de nadie. La empleada ahora cargaba sobre sus hombros la responsabilidad de proteger a la niña. El juego de observación y sospecha se volvía cada vez más peligroso. Clara sabía que apenas estaba al comienzo de un enfrentamiento silencioso, donde cada acción y cada gesto podían desencadenar graves consecuencias. Y la pregunta que martillaba en su mente era cruel y urgente: ¿hasta dónde llegaría Valentina para mantener su control sobre Isabella y sobre la fortuna de Álvaro? En aquella soleada mañana en Marbella, la mansión parecía tranquila. Pero Clara sabía que era solo una ilusión. El silencio pesado se rompía únicamente con el sonido de los pasos elegantes de Valentina, que caminaba por los pasillos con confianza y una sonrisa perfectamente ensayada. El aire estaba cargado de una tensión casi eléctrica. Clara sintió, una vez más, que estaba siendo observada. La empleada sabía que cada movimiento debía ser calculado. Isabella, ahora sentada sobre la alfombra de la sala de juegos, parecía aún más frágil. Sus brazos eran delgados, sus grandes ojos castaños mostraban miedo, y la risa infantil era rara. Valentina se acercó con el biberón, inclinándose sobre la niña con una gentileza que parecía demasiado ensayada. Pero Clara notó un detalle que nadie más percibía: la punta del biberón estaba cubierta por un líquido ligeramente turbio, casi imperceptible, y la mirada de Valentina se endureció por un instante. Ese pequeño gesto reveló el verdadero peligro que acechaba a Isabella. Clara comenzó a juntar las piezas. Valentina no era solo fría, sabía exactamente lo que hacía y cómo ocultar las pruebas. Era inteligente, calculadora, y ahora había cruzado la línea de lo aceptable. Cada acción suya parecía planificada para afectar no solo el cuerpo, sino también la mente de la pequeña Isabella. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. La prometida no dudaría en continuar si nadie intervenía. Durante la tarde, Clara observó a Valentina conversando con alguien por teléfono en tono bajo, casi susurrando. Palabras como control, necesito que todo siga como planeado, y nadie puede enterarse resonaron en la mente de Clara. El peligro no era solo físico, era estratégico, frío y meticuloso. Valentina estaba involucrada en algo que iba mucho más allá de la apariencia de perfección y del deseo de agradar a Álvaro. Clara comprendió que no podía actuar impulsivamente. Necesitaba pruebas concretas. Pero la tensión dentro de la mansión aumentaba. Valentina empezó a lanzar miradas sutiles hacia Clara, como si presentiera que alguien estaba sospechando. Cada vez que pasaba cerca de la empleada, Clara sentía el peso del peligro: un pequeño gesto, un comentario casual, una aproximación calculada para intimidar. Un día, mientras recogía la vajilla de la cocina, Clara encontró una pequeña cápsula vacía, escondida bajo la encimera. Su corazón se aceleró. Era la primera evidencia física de que algo realmente estaba mal. La prometida de Álvaro no solo manipulaba emocionalmente a Isabella, había indicios claros de que su salud estaba en riesgo. Mientras la tarde se transformaba en noche, Clara percibió que Valentina se estaba revelando poco a poco, mostrando su verdadero rostro sin darse cuenta de que alguien la observaba atentamente. Cada sonrisa falsa, cada gesto calculado, cada cuidado aparente con la niña tenía un lado oscuro. Clara sabía que el peligro solo aumentaría y que la próxima acción de la prometida podría ser decisiva. El riesgo se volvió real e inminente. Isabella dependía completamente de Clara, y cada segundo que pasaba sin intervención aumentaba la probabilidad de que ocurriera algo irreversible. La tensión flotaba como una nube negra sobre la mansión. Clara respiró hondo, sintiendo el peso de la responsabilidad. Proteger a la niña significaba enfrentarse directamente a Valentina, aun sabiendo que entraba en un territorio peligroso e impredecible. Y en ese momento, una certeza creció dentro de ella: Valentina no podía descubrir que Clara estaba prestando atención. De lo contrario, Isabella correría el peligro máximo. Era una calurosa tarde de viernes en Marbella, y la mansión Mendoza parecía envuelta en un silencio engañoso. Clara estaba en la cocina recogiendo la vajilla cuando escuchó un pequeño chasquido proveniente del cuarto de Isabella. Algo la hizo quedarse paralizada. Era un sonido seco, de algo cayendo, seguido de un débil gemido. El corazón de la empleada se aceleró. Sin pensarlo dos veces, corrió por el pasillo.
Al abrir la puerta del cuarto, Clara encontró a Isabella caída en el suelo, pálida, con los ojos entrecerrados y respirando con dificultad. Valentina estaba a pocos pasos, sosteniendo el biberón todavía con restos del líquido turbio. La sonrisa perfectamente ensayada de la prometida desapareció por un instante, reemplazada por una mirada de irritación contenida. Clara comprendió en ese momento que el peligro era real, inmediato, y que la vida de la niña pendía de un hilo. Clara tomó a Isabella en brazos y, con las manos temblorosas, corrió hasta la sala, donde sabía que podría encontrar a Álvaro en una videollamada programada para su oficina. La niña lloraba débilmente, abrazando el cuerpo de la empleada como si su propia fuerza se estuviera agotando. Cada paso de Clara parecía arrastrarse una eternidad, y la tensión crecía con cada segundo que pasaba. Valentina la siguió, fingiendo preocupación, pero Clara podía ver el control y la frialdad en sus ojos. Algo en la manera en que la prometida se acercaba, lenta y calculadamente, hizo que Clara comprendiera que debía actuar rápido, antes de que Valentina intentara recuperar a Isabella. Fue entonces cuando Clara encontró, sobre la mesa de la oficina, la pequeña botella con el líquido turbio que Valentina estaba usando en los biberones. La evidencia era clara: alguien estaba poniendo deliberadamente en riesgo la salud de la niña. La adrenalina aumentó, y una decisión precisa surgió al instante: Clara debía probar la verdad y proteger a Isabella al mismo tiempo. Con la niña aún en brazos, Clara comenzó a llamar discretamente a contactos médicos que conocía y, al mismo tiempo, grabó en secreto imágenes y vídeos de lo que acababa de ocurrir. Cada gesto era rápido y calculado, porque Valentina no podía percibir que estaba siendo registrada. Clara sabía que esa prueba sería esencial, en caso de que Álvaro necesitara ser convencido o, peor aún, si la prometida intentara negar cualquier acusación. El estrés era palpable. La tensión en el aire era casi sofocante, y cada segundo que Clara sostenía a Isabella se sentía como si la vida misma de la niña estuviera colgando de un hilo invisible. La adrenalina hacía que su corazón latiera tan rápido que apenas podía escuchar sus propios pensamientos, pero algo estaba claro: no podía retroceder, no ahora. Mientras grababa, Clara miró a Isabella, cuyo pequeño cuerpo temblaba de agotamiento y miedo. La niña estaba demasiado débil para defenderse, pero todavía había esperanza. Clara respiró hondo, sintiendo cómo la determinación crecía dentro de ella. Cada detalle observado, cada evidencia recopilada, cada gesto de Valentina ahora tenía un peso inmenso. La empleada estaba lista para enfrentar lo que viniera a continuación. Y en medio de ese torbellino de miedo y coraje, Clara susurró para sí misma: si estuvieras en mi lugar, ¿seguirías adelante? Si la respuesta es sí, prepárate, porque las próximas vueltas de tuerca serán aún más intensas. El peligro había escalado, la verdad comenzaba a revelarse, y Clara sabía que el siguiente paso sería crucial. El enfrentamiento con Valentina y el descubrimiento de lo que realmente estaba sucediendo con Isabella apenas comenzaba. Después del incidente del biberón, Clara sintió una mezcla de miedo, rabia y determinación pulsando en sus venas. Cada rincón de la mansión en Marbella parecía ahora cargado de secretos y trampas. Sabía que ya no podía ser solo una observadora, debía actuar, pero con cautela, porque Valentina era demasiado astuta y vigilante como para cometer errores. Esa misma tarde, mientras Isabella dormía en su cuarto, Clara comenzó a revisar discretamente la cocina y la oficina de la prometida. Cada armario, cada cajón, podía ocultar evidencias. Entre productos químicos costosos, botellas sin etiqueta y pequeñas cápsulas, Clara encontró instrucciones incompletas y anotaciones que indicaban dosis y horarios. El corazón de la empleada se aceleró, no quedaba duda de que Valentina estaba manipulando la salud de la niña de manera deliberada. Pero Clara sabía que debía actuar con estrategia. Si Valentina sospechaba que estaba siendo observada, el riesgo de represalias aumentaría exponencialmente. Empezó a crear pequeños registros, fotografiando discretamente frascos y notas sin ser vista. Cada evidencia era una pieza fundamental para proteger a Isabella y, eventualmente, alertar a Álvaro. La pequeña Isabella, acostada en la cuna, tosía levemente mientras dormía. Clara la observaba, sintiendo un nudo en el pecho que solo crecía. La niña no podía continuar así. La empleada empezó a planear pequeñas intervenciones, cambiar discretamente algunos biberones, revisar ingredientes y horarios, siempre manteniendo la apariencia de una rutina normal. Cada gesto de cuidado era arriesgado, pero necesario. La tensión aumentaba cada vez que Valentina entraba en las habitaciones. Clara aprendió a calcular los movimientos y el tiempo de la prometida, a anticipar cada gesto, cada mirada. Había momentos en que Valentina lanzaba miradas sutiles hacia ella, pero Clara mantenía la calma, ocultando la adrenalina que recorría su cuerpo. Cada segundo de distracción podía ser fatal para Isabella. Además de recopilar evidencias, Clara comenzó a investigar la rutina de Valentina fuera de la mansión.
Descubrió llamadas sospechosas y direcciones que la prometida visitaba regularmente, encuentros discretos que indicaban que Isabella era solo una pieza en un juego mucho más grande. La empleada sintió miedo, pero la valentía comenzó a superar la aprensión. No podía permitir que la niña siguiera en peligro, incluso si eso significaba enfrentarse sola a una mujer manipuladora y peligrosa. Con cada acción, Clara ganaba confianza. Cada frasco examinado, cada anotación fotografiada, cada gesto de cuidado hacia Isabella era una pequeña victoria. Pero también estaba consciente de que Valentina no era solo una amenaza emocional, era estratégica, inteligente y capaz de reaccionar con violencia si percibía que estaba siendo investigada. Cuando la noche cayó sobre la mansión, Clara se sentó en el suelo del cuarto de Isabella, abrazando a la niña dormida. El miedo todavía estaba presente, pero ahora mezclado con determinación. Había comenzado a actuar, a crear una red de protección invisible, a convertirse en la guardiana de la pequeña Isabella. Cada paso era calculado, pero cada paso acercaba a Clara a la verdad que podía salvar la vida de la niña, finalmente, desenmascarar a la malvada prometida de Álvaro. La batalla silenciosa apenas comenzaba, pero Clara sentía que, por primera vez, estaba preparada para enfrentarla. En los días que siguieron, Clara intensificó su vigilancia silenciosa. Cada detalle observado se transformaba en una pista crucial. Se dio cuenta de que Valentina no actuaba por simple maldad, había un motivo detrás de cada gesto frío, cada sonrisa calculada. La empleada sabía que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría todo, pero no imaginaba la magnitud de la verdad que estaba a punto de surgir. Cierta noche, mientras Valentina dormía profundamente, Clara aprovechó la oportunidad para investigar la oficina de la prometida. Entre archivos cuidadosamente organizados, encontró cartas antiguas y registros bancarios que no deberían existir. El corazón de Clara se aceleró al descubrir que Valentina tenía vínculos con una antigua empresa de la familia Mendoza, algo que Álvaro jamás había mencionado. Pero había más, fotos antiguas mostraban a Valentina en eventos familiares, mucho antes de conocer a Álvaro. La prometida conocía detalles íntimos de la vida del millonario y de la pequeña Isabella, información que parecía imposible de obtener de manera legítima. Fue entonces cuando Clara encontró lo que podría ser la pieza final del rompecabezas, una serie de documentos médicos falsificados. Cada registro indicaba tratamientos que nunca habían sido aprobados por Álvaro, y cada firma parecía cuidadosamente manipulada para parecer legítima. Valentina planeaba controlar la salud de Isabella, consecuentemente, manipular a Álvaro para obtener el poder total sobre la fortuna y la herencia de la niña. Mientras examinaba los papeles, Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. Todo comenzaba a tener sentido. El cuidado exagerado y falso de Valentina, los frascos misteriosos, el control obsesivo sobre la rutina de Isabella, todo era parte de un plan meticuloso. La prometida no solo quería parecer protectora, pretendía garantizar que Isabella permaneciera vulnerable, débil y dependiente, manteniendo su posición de poder sobre Álvaro y su hija. Más que eso, Clara descubrió conexiones personales que nadie podría imaginar. Valentina tenía un vínculo antiguo con la familia de Álvaro, involucrando negocios antiguos de la familia Mendoza y rivalidades no resueltas. Era como si hubiera esperado el momento exacto para entrar en la vida del millonario y de su hija, planificando cada movimiento con precisión. Cada detalle revelaba una manipulación fría y estratégica, capaz de destruir cualquier defensa. Mientras sostenía los documentos, Clara sintió una mezcla de miedo y alivio. El secreto ahora estaba claro: Valentina no era solo una prometida ambiciosa, era alguien profundamente ligada al pasado de Álvaro, alguien que conocía cada debilidad de la familia y que estaba dispuesta a usar a Isabella como herramienta para sus propios objetivos. El impacto hizo que Clara comprendiera la urgencia de la situación. Isabella no estaba solo en peligro inmediato, su vida y su futuro estaban siendo manipulados por alguien que conocía cada paso de la familia Mendoza. La empleada sabía que ya no había tiempo para dudar. Cada acción debía ser rápida, precisa y calculada, porque la próxima jugada de Valentina podría ser devastadora. Y en ese momento, Clara hizo un juramento silencioso: revelaría toda la verdad, protegería a Isabella y se aseguraría de que Álvaro descubriera quién estaba realmente a su lado, antes de que fuera demasiado tarde. El aire en la mansión Mendoza aquella mañana parecía pesado, cargado de tensión. Clara estaba observando a Isabella jugar en la habitación, como hacía todos los días, cuando percibió algo que la hizo quedarse paralizada. Valentina entró sigilosamente, con pasos silenciosos, los ojos fijos en ella de manera sospechosa. La empleada sintió el frío de la amenaza recorrerle la espalda. Era evidente que la prometida había percibido que alguien estaba interfiriendo en sus planes. Isabella estaba sentada en el suelo, rodeada de sus juguetes, ajena al peligro inminente. Clara sintió una punzada de pánico, la niña estaba demasiado vulnerable, y Valentina parecía lista para actuar.
La prometida ya no necesitaba esconder su verdadera cara, cada movimiento, cada gesto ahora emanaba intención y peligro. La sonrisa falsa había desaparecido, dando lugar a una expresión dura y amenazadora. Clara intentó alejarse discretamente, pero Valentina bloqueó el paso, con los ojos fríos y calculadores. «¿Crees que puedes entrometerte en mi vida?», dijo en voz baja, pero cargada de amenaza. La tensión en el aire era casi insoportable. Clara comprendió que no tenía cómo retroceder. Si no enfrentaba la situación de inmediato, Isabella correría un riesgo real. Mientras la empleada sostenía a la niña en brazos, Valentina hizo un movimiento brusco hacia el biberón que estaba sobre la mesa. Clara lo bloqueó, sintiendo la adrenalina recorrerle el cuerpo. Era un enfrentamiento directo, y la prometida no dudaría en usar cualquier artimaña para mantener el control. La tensión alcanzó su punto máximo. Cada segundo de distracción podría significar un desastre irreversible para Isabella. Valentina, al darse cuenta de que Clara no cedería, retrocedió un paso, pero la amenaza no disminuyó. La manipulación emocional se volvió evidente. Cada palabra estaba calculada para intimidar, cada gesto para controlar. Clara sabía que debía mantener la calma, proteger a la niña y, al mismo tiempo, asegurarse de que las pruebas se conservaran. Era un delicado equilibrio entre riesgo y supervivencia. Mientras tanto, Isabella comenzó a toser levemente, y Clara comprendió que el peligro no era solo estratégico, la salud de la niña estaba realmente en riesgo. Cada frasco, cada sustancia manipulada por Valentina representaba ahora una amenaza concreta. El corazón de Clara se aceleró, no solo la niña estaba en peligro, sino que cualquier acción equivocada podría costarlo todo. Clara entonces se dio cuenta de que necesitaba ayuda inmediata. La situación había escalado a un nivel crítico, y la prometida ahora sabía que alguien la estaba investigando. Cada momento se convertía en una prueba de valentía e inteligencia. La mansión, que antes parecía un hogar, ahora se convertía en un campo minado, lleno de trampas emocionales y reales. Con Isabella en brazos, Clara respiró hondo, sintiendo cómo la urgencia crecía. La decisión que tomara en ese instante podría salvar la vida de la niña o condenarla. El colapso del control parecía inminente, pero la empleada sabía que debía actuar con precisión quirúrgica. Valentina había revelado su verdadera cara, y la batalla final se aproximaba. En el silencio tenso, Clara susurró para sí misma: «No puedo fallar. Isabella depende de mí, y voy a protegerla cueste lo que cueste». El día amaneció nublado en Marbella, con nubes pesadas que reflejaban la tensión dentro de la mansión Mendoza. Clara sostenía a Isabella en brazos, sintiendo cada pequeño temblor de la niña, cada respiración débil. Sabía que el enfrentamiento final con Valentina era inevitable. Había llegado el momento de exponer la verdad, y nada podía posponerse más. Valentina apareció en el pasillo principal, impecable, pero sus ojos traicionaban una mezcla de rabia y sorpresa. Había percibido que Clara estaba recopilando pruebas, y ahora no había más lugar para manipulaciones discretas. La tensión alcanzó niveles insoportables cuando la empleada, decidida, decidió actuar. Clara tomó su celular y comenzó a reproducir discretamente todas las grabaciones que había hecho, imágenes del líquido turbio en los biberones, anotaciones de dosis sospechosas y fotografías de frascos químicos. El impacto fue inmediato. Valentina intentó desviar la atención, pero la evidencia era irrefutable. Cada gesto calculado, cada manipulación emocional contra Isabella estaba documentada. Clara entonces inició una videollamada con Álvaro, quien inmediatamente comprendió el peligro real que enfrentaba su hija. El millonario, al ver la grabación, palideció, el choque evidente en su rostro. Toda la confianza que había depositado en Valentina se desmoronó en segundos. La empleada también presentó los documentos médicos falsificados, los registros bancarios y las fotos que vinculaban a Valentina con antiguos negocios de la familia Mendoza. Cada prueba fue mostrada con calma, pero con firmeza, mientras Valentina retrocedía, consciente de que ya no podía negar nada. Su rostro perfecto se convirtió en una máscara de desesperación y rabia contenida. Mientras Clara explicaba, Isabella se acurrucaba en sus brazos, todavía frágil, pero segura. El peligro inmediato había pasado, gracias al coraje de la empleada y a la exposición completa de las manipulaciones de Valentina. Álvaro, finalmente consciente de la magnitud de la amenaza, llamó de inmediato a las autoridades y a médicos para asegurar que Isabella recibiera todos los cuidados necesarios. Valentina, confrontada con la verdad y rodeada de pruebas irrefutables, perdió el control. La policía llegó en cuestión de minutos, y la malvada prometida fue detenida, impedida de causar más daño a la familia. El plan que había orquestado con tanta frialdad se derrumbó ante las evidencias y el valor de Clara. La mansión, que antes parecía un escenario de secretos y manipulación, ahora se llenaba de un silencio pesado, pero distinto, era un silencio de justicia siendo hecha.
Clara sintió como el alivio recorría su cuerpo, pero también la conciencia de que aquella batalla había sido solo el inicio de un proceso de recuperación para Isabella y Álvaro. Álvaro, finalmente junto a su hija, miró a Clara con gratitud y reconocimiento que las palabras no podían expresar. La empleada no solo había salvado la vida de Isabella, sino también expuesto una amenaza que nadie más se atrevió a enfrentar. El millonario ahora entendía quién estaba realmente a su lado, no la prometida manipuladora, sino la mujer que arriesgó todo por la vida de su hija. El enfrentamiento había terminado, pero la sensación de tensión aún flotaba en el aire, mezclada con alivio, justicia y la certeza de que la verdad, por más difícil que sea de descubrir, siempre encuentra su camino. La mansión Mendoza, finalmente, parecía respirar aliviada. Isabella estaba segura, acurrucada en los brazos de Clara, que permanecía firme y atenta, como una guardiana silenciosa. La pequeña, a pesar de su debilidad, esbozaba una sonrisa tímida, confiada de que ahora estaba protegida. Cada gesto de la empleada transmitía amor y cuidado, como si todo el miedo y sufrimiento que la niña había sentido comenzaran a disiparse. Álvaro, aún conmovido, no podía contener la emoción. Miró a Clara, comprendiendo la magnitud de lo que había sucedido. No se trataba solo de valentía, era inteligencia, dedicación y amor genuino por su hija. Finalmente, cayó en cuenta, la prometida malvada no era solo manipuladora, era una amenaza activa para la vida de Isabella y la integridad de la familia. Toda la confianza depositada en Valentina había sido una ilusión. Con Valentina bajo custodia policial, Clara pudo explicar detalladamente cada hallazgo, los productos químicos, los biberones adulterados, los registros falsificados y la red de manipulación que la prometida había creado para controlar a Isabella y a Álvaro. Cada detalle impactó al millonario, pero también trajo alivio. Finalmente, la verdad estaba al descubierto. La relación entre Clara y Álvaro cambió. Él comprendió que la mujer que había entrado a la mansión solo como empleada se había convertido en alguien esencial para la seguridad y bienestar de su hija. Clara no buscaba reconocimiento, pero Álvaro no podía ignorarlo. Había salvado a Isabella, enfrentado a una mujer peligrosa y asegurado que la verdad saliera a la luz. Surgió un profundo respeto y gratitud, y Clara finalmente se sintió valorada de una manera que nunca había experimentado. Poco a poco, Isabella comenzó a recuperarse. El peso que llevaba desde los 3 años, el miedo constante y la manipulación emocional empezaron a ceder. Con la seguridad proporcionada por Clara y el amor presente de Álvaro, la niña volvió a jugar, a sonreír y a redescubrir la inocencia que Valentina le había arrebatado. El legado de manipulación y peligro fue interrumpido, pero las cicatrices emocionales permanecerían como recuerdo de lo cerca que estuvo Isabella del desastre. Aún así, el triunfo de la verdad y la valentía creó una nueva esperanza. La vida de la familia Mendoza adquiría ahora un rumbo más seguro y auténtico, donde la honestidad y el cuidado genuino reemplazaban las mentiras y la manipulación. Clara, ahora reconocida y respetada, continuó junto a Isabella no solo como empleada, sino como protectora y figura de confianza. Álvaro, por su parte, aprendió que la riqueza y el poder no sustituyen la atención, la percepción y el cuidado genuino hacia quienes dependen de nosotros. La justicia se había hecho, la amenaza eliminada y el equilibrio restaurado. Valentina ya no tenía poder sobre la vida de la niña, y la verdad sobre su maldad quedaba registrada para siempre. La mansión, que antes era escenario de tensión y miedo, ahora vibraba con un nuevo comienzo, esperanza y seguridad. Han pasado meses desde el enfrentamiento que cambió para siempre la vida de Isabella y de la familia Mendoza. La pequeña, antes frágil y asustada, ahora corría por los jardines de la mansión en Marbella, riendo y jugando con los juguetes que antes miraba con temor. Cada paso que daba era una prueba de superación, una victoria silenciosa sobre el sufrimiento que había enfrentado tan pronto. Clara permanecía al lado de Isabella, ya no solo como empleada, sino como guardiana, amiga y figura esencial en su vida. El vínculo entre ellas se había fortalecido de manera inquebrantable. Álvaro, profundamente agradecido, reconocía no solo la valentía, sino también la inteligencia y dedicación de Clara. Ella no solo había salvado a su hija, había restaurado la paz y la seguridad que él creía imposible de alcanzar en su propio hogar. Valentina, por su parte, fue juzgada por los crímenes y la manipulación cometidos contra Isabella. La justicia actuó con rigor y la malvada prometida pagó por lo que hizo. Sus ambiciones y manipulaciones ya no tenían poder sobre nadie. El peligro que pendía sobre la familia Mendoza había sido eliminado, y la sensación de alivio era casi tangible en los corredores de la mansión. Álvaro se convirtió en un padre más atento, comprendiendo que la riqueza y el poder no garantizan seguridad ni amor verdadero. La experiencia le enseñó a valorar la percepción, la atención y el cuidado genuino, entendiendo finalmente que proteger a su hija iba mucho más allá de rodearla de lujo. Isabella,
Aun con apenas 3 años, empezaba a reconstruir su infancia perdida, rodeada de cariño, seguridad y verdad. Clara, ahora respetada y reconocida, recibió gratitud no solo de Álvaro, sino de todo el equipo de la mansión. Su valentía transformó no solo la vida de Isabella, sino también el rumbo de toda la familia. Cada gesto que antes parecía simple, un abrazo, una mirada atenta, una intervención discreta, había salvado una vida y expuesto la verdad de manera incuestionable. La mansión, antes escenario de tensión y secretos, ahora vibraba con risas, luz y esperanza. El pasado oscuro había sido superado, y un futuro seguro y lleno de amor se dibujaba ante Isabella y todos los que la protegían. Clara continuaba al lado de la niña, asegurando que cada día fuera más seguro y feliz, mientras Álvaro aprendía a equilibrar el poder con atención y cariño, convirtiéndose en el padre que Isabella merecía. Y así, la historia de coraje, manipulación y superación llegaba a su fin, pero la memoria de la lucha, de la verdad y de la protección continuaría viva. Clara había demostrado que, incluso en medio de la riqueza, el poder y la manipulación, el verdadero heroísmo proviene de la valentía, del amor y de la determinación de proteger a quienes no pueden defenderse. Si has llegado hasta aquí, gracias. Comenta abajo cuál parte te estremeció más, cuál fue tu bloque favorito y qué tema te gustaría para el próximo vídeo. Ah, y por supuesto, suscríbete al canal para no perder las próximas historias emocionantes del mundo de los millonarios.